Bienvenidos al canal Emisarios Unidos da Luz. Si disfrutas esta historia de experiencia cercana a la muerte, considera darle un me gusta y suscribirte al canal. Ahora comencemos con la historia. Yo, como muchos, viví mi vida sin ningún propósito real fuera de la acumulación de posesiones y la satisfacción de placeres muy efímeros y a menudo inmoderados. Se debe a ese deseo intransigente de autogratificación que puso fin a 2 matrimonios. Yo era una pareja extremadamente egoísta, y me relacionaba con mis esposas de una manera que a menudo era reprobatoria y condenatoria. Para mí, las mujeres eran el sexo débil porque creían en algo llamado amor, y era su creencia en el amor lo que las hacía vulnerables a la manipulación con mentiras y falta de sinceridad. Por alguna razón decidí casarme con esas mujeres. Estoy seguro de que no fue por amor, ya que nunca sentí ni experimenté amor en esos más de 40 años de mi vida. Ni siquiera me importaba fingir gestos de afecto, e incluso sugerir tal cosa habría sido una afrenta a mis ideas sobre la masculinidad y lo que significa ser un hombre. Para mí, el amor era un concepto ajeno a una relación en la que se satisfacían las necesidades del cuerpo, y utilizaba a esas mujeres para satisfacer mi necesidad de sexo, cocinar y limpiar mis desastres en la casa. Fui intransigente en mi punto de vista y actitud, y las objeciones fueron recibidas con fuerte disensión. En aquel entonces, solo tenía conversaciones con hombres porque descubrí que los hombres eran más fáciles de entender, aunque solo les dedicaba tiempo a aquellos hombres que consideraba inteligentes y varoniles y aquellos a quienes podía utilizar en mi beneficio. Luego me daría la vuelta y traicionaría a esos individuos porque creía que comportarse de esa manera era prerrogativa de los hombres. No me importaba que hubiera gente en el mundo que sufriera, siempre y cuando yo no fuera uno de ellos. Veía las noticias en la televisión como un vehículo para proyectar e inflamar mi propia ira, odio y sentimientos de abatimiento. Compraba cosas para hacerme cosas para aliviar el tedio de mi vida monótona, solo para aburrirme de esas cosas unos días después. Me negaría a hacer cualquier introspección sobre los patrones de mi vida, o la autorreflexión que es necesaria para culminar en una vida de verdadera felicidad y plenitud. En ese fatídico día de mi examen, estaba conduciendo a casa cuando mi auto chocó con otro vehículo en una intersección, dejándome inconsciente como consecuencia. Recuerdo perder el conocimiento en la parte trasera de la ambulancia, y a los médicos hablando de mí en el hospital. Recuerdo mirar mi cuerpo desde mi posición arriba, y en ese momento fui consciente de que estaba en un plano de existencia diferente. Era consciente de que mi espíritu estaba abandonando mi cuerpo antes de ser alejado repentinamente de él a una velocidad increíble. Mientras viajaba, recuerdo estar rodeado por una profusión de luces de colores. Los colores parecieron mezclarse a medida que aumentaba mi velocidad, hasta que me encontré viajando a través de un túnel de luz blanca cegadora. Fue una experiencia verdaderamente hermosa y magnífica y, por primera vez en mi vida, no me sentí enojado y me sentí libre y sin trabas. Durante mi experiencia, visité mundos poblados por una variedad de formas de vida y civilizaciones y cuyos cielos tenían colores únicos. Recibí el conocimiento de que mis vidas pasadas eran muy diferentes de mi vida presente, y tuve el pensamiento recurrente de que mi actitud hacia la vida podría haber sido muy diferente si hubiera sabido acerca de la belleza ilimitada, y de la abundancia de formas de vida sensibles e inteligentes que existen dentro del vasto universo. Fue entonces cuando mi viaje por el vasto universo llegó repentinamente a su fin, y llegué a un reino donde estaba rodeado de una luz naranja y dorada. En ese plano de conciencia, experimenté una extraña transformación del ser, y en esa forma de ser, experimenté una mayor conciencia de mis propios sentimientos. Recibí el conocimiento de que en el futuro de la Tierra, no necesitaremos vocalizar nuestros pensamientos para comunicarnos, sino que lo haremos a través de la transferencia de sentimientos. En ese reino o plano de existencia, vi todo tipo de formas de vida espiritual, algunas de las cuales pude identificarme y muchas con las que no. Ese lugar, ese reino, estaba inundado de paz absoluta y, por primera vez en mi vida, experimenté una plenitud total cuando un amor intensamente poderoso e incondicional invadió y rodeó mi ser. Ese amor fue tan gratificante que no sentí necesidad de nada más. No deseaba nada más que permanecer en ese reino por toda la eternidad. No puedo decir cuánto tiempo pasó en ese reino porque el tiempo ya no tenía ningún significado, pero en algún momento comencé a sentir el derramamiento de amor de un espíritu altamente evolucionado cuando ese espíritu se acercó a mí. Sentí el poderoso amor y la compasión de ese espíritu mientras su esencia envolvía, impregnaba y llenaba mi ser. Telepáticamente, me comunicó detalles sobre mis muchas vidas pasadas antes de hacerme preguntas sobre mi vida actual. ¿Sabes por qué estás experimentando actualmente este interludio de vida?, preguntó el ser evolucionado. Honestamente, no, respondí. Has vivido muchas vidas llenas de ira, agresión y odio.
Eres tan terco respecto al cambio que necesitas experimentar ese reino del amor para despertar y darte cuenta de que el amor incondicional es la fuerza poderosa detrás de la creación del universo, un universo cuya belleza es un reflejo de ese amor incondicional manifestado por un creador cuya naturaleza es ese amor, explicó el ser. ¿Por qué odias y lastimas a tanta gente? Preguntó. Como muchos otros, veo el mundo como un lugar de caos y un lugar donde solo sobreviven los más despiadados. Necesito ser así para sobrevivir, respondí. Además, si Dios realmente existiera, ¿por qué permitiría que ese dolor, sufrimiento y muerte desenfrenados ocurrieran en la tierra si ese sufrimiento y violencia no estuvieran bien? Pregunté. Las guerras y el sufrimiento fueron creados por los humanos, ya que dio rienda suelta a sus miedos y sentimientos de odio. Dios creó la diversidad de la forma humana para desafiar el corazón humano a amar de una manera que no se limite a una forma específica. En cuanto a la muerte, debiste haber escuchado a tu ser interior para darte cuenta de que solo el cuerpo muere, y que el espíritu es eterno. En verdad, la muerte es el mayor regalo del Creador al hombre, ya que la muerte es el vehículo utilizado para hacer la transición del espíritu a reinos superiores, como el reino en el que ahora te encuentras, explicó el espíritu. La trascendencia de lo físico es la trascendencia de lo físico. La forma física. El amor incondicional que experimentáis en este reino destruiría el cuerpo que habitabais anteriormente. Debes llegar a darte cuenta y aceptar que el Creador es un ser de amor incondicional, porque si no fuera así no te darían innumerables encarnaciones para que aprendas tus lecciones, continuó el ser. Le dijo algo cuando comencé a sentir mi cuerpo moverse nuevamente. Traté de resistir la fuerza que me atraía, pero a pesar de mis intentos, no pude regresar a ese reino de amor incondicional, ese reino al que ahora me refiero amorosamente como no pasó mucho tiempo antes de que me encontrara flotando sobre mi cuerpo nuevamente mientras observaba que mi espíritu se reconectaba con mi cuerpo. Un gran dolor y tristeza llenaron mi corazón y mi espíritu cuando comencé a escuchar las voces de las personas nuevamente, y cuando comencé a darme cuenta de que estaba de regreso en el mundo del sufrimiento, el conflicto y la muerte, un lugar lejos de la experiencia de ese inmenso amor y paz. El abismo entre los mundos se sintió aún más intensamente a medida que mis sentimientos de odio, ira y agresión sentí el impacto de la disparidad entre mundos tan profundamente que no se me ocurrió en el momento que había regresado con una conexión o un salvavidas a ese reino. Algún tiempo después de despertar, los médicos del hospital me dijeron que había estado en coma durante 3 días y que, aunque había experimentado cierta pérdida de memoria, no había sufrido ningún daño cerebral permanente. Solo me di cuenta de cuán extensa era la pérdida de memoria cuando regresé al trabajo, y descubrí que ya no podía recordar las fórmulas matemáticas necesarias para realizar el trabajo de un ingeniero electrónico asociado. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi carrera como ingeniero había terminado, pero me llevó un par de semanas aceptar la sombría realidad de mi situación. Con mis opciones agotadas, me acerqué a mi supervisor después de esas semanas para explicarle mi situación, solo para luego verlo alejarse de mí, horrorizado y preocupado de que mi condición pudiera afectarlo. Me quedé sin trabajo y, durante el año siguiente, agoté la paciencia de mi esposa, y perdí muchos amigos por mis intentos de compartir aunque fuera solo una parte de mi experiencia extracorporal. Suficiente. No me interesa oír esas cosas, decía mi esposa en voz alta, exasperada, cada vez que intentaba contar mi experiencia. Sintiéndome completamente sola y perdida, me encerré en mí misma y solo durante mi visita al supermercado abrí la boca para hablar. Fue durante ese tiempo, sin embargo, que tuve un sueño lúcido que transformaría mi vida para siempre. En el sueño, estaba conversando con el mismo ser espiritual altamente evolucionado con el que me comuniqué durante mi ego. En el sueño, estaba en una habitación grande, cuyo piso estaba amueblado con baldosas cristalinas translúcidas de varios colores, y una serie de caminos que conducían a las baldosas de colores. Me sentí atraído por un azulejo de color naranja dorado, así que caminé por el camino que conducía hasta él y me subí. Tal como lo experimenté durante mi ego, pude sentirme viajando a gran velocidad antes de experimentar un estado alterado de conciencia, pero ese estado al que había llegado me hacía sentir muy incómodo. Miré hacia abajo para observar nuevamente el piso de baldosas, y esa vez fue un azulejo blanco en el centro de la habitación lo que llamó mi atención. Me acerqué al azulejo blanco para pisarlo cuando escuché una voz que decía, «No estás listo para entrar en un lugar de tanta pureza». Para mi sorpresa y júbilo, reconocí la voz como la voz del espíritu evolucionado de mi ego. «Quiero dejar este lugar», le expliqué. «El único lugar al que ir es hacia adentro. Solo te quedan unos pocos amigos y has pasado una buena cantidad de tiempo a solas con tus pensamientos. Estar en ese lugar de soledad e imparcialidad es necesario para que comiences tu viaje de transformación, ya que tus pensamientos son la base de tu realidad. Como piensas, así serás. Yo y otra persona estamos aquí para ayudarle durante su viaje de transformación», explicó.
Aunque estaba encantado de haberme encontrado nuevamente con el espíritu evolucionado y de haber recibido sus tranquilizadoras palabras, no pude evitar preguntarme si estaba perdiendo la cabeza. Quería saber si el trastorno que provocó el accidente era exclusivo de mi experiencia o si había otras personas que habían pasado por experiencias similares, y fue con ese fin que fui a ver a un psiquiatra. Un evento traumático, como un accidente vehicular, hace que una persona cambie toda su forma de vida, le pregunté al psiquiatra durante mi sesión de asesoramiento. Es más común de lo que la mayoría de la gente cree, confirmó el psiquiatra, y con la ayuda del psiquiatra. Palabras alentadoras. Inmediatamente me sentí más tranquilo al saber que no estaba particularmente loco. Durante los días siguientes, pensé en el viaje de transformación del que hablaba el espíritu evolucionado. ¿Cómo voy a deshacerme de mi ira y mi odio? Me preguntaba. Debido a que estaba tan lleno de ira, la gente me evitaba o me desairaba, y me había cansado de que la gente me alienara. ¿Cómo puedo dejar de estar tan enojado? Le pregunté a mi esposa, esperando que me ofreciera algún sabio consejo. No lo sé, ya que nunca he estado enojada crónicamente. Tampoco sería tan estúpido como para pagarle a alguien para que hable de mis problemas, respondió. Esa fue la última vez que me acerqué a mi esposa para pedirle consejo o discutir cosas místicas. Aproximadamente un mes después de mi primer sueño lúcido, tuve otro. ¿Por qué necesitas la validación de los demás para todo lo que te expreso? Tu ira y tus emociones de odio surgen del miedo a lo desconocido, y tu ira prolifera a partir de los continuos juicios que lanzas sobre ti mismo y los demás. Para la siguiente etapa de tu transformación debes dejar tu hogar, y vivir como uno de los sin hogar, decretó el espíritu evolucionado. No tengo el coraje para poder hacer algo así. Por favor, no me preguntes hacer eso, supliqué, expresando mi incredulidad por lo que acababa de escuchar. Al año siguiente, mi relación matrimonial se deterioró hasta el punto de que peleábamos casi todas las noches. A medida que mi vida en casa se volvió insoportable, no pude evitar sentirme que era mi karma ser el receptor del juicio insensible y la insensibilidad de alguien. Traté de ser más amable con mi esposa en un intento de suavizar las cosas entre nosotros. Razoné, aunque en vano, que si al menos pudiéramos relacionarnos conjuntos amistosamente, entonces tal vez podría evitar un futuro en el que me vería viviendo en la calle. Sin embargo, cuanto más amable me relacionaba con ella, más rencorosa y maliciosa se volvía hasta que la ira creciente de mi esposa escaló hasta el punto en que se volvió físicamente violenta. ¿Qué debo hacer? Les pregunté a los guías espirituales con los que hablaría en mis pensamientos. Vete ahora y vive en las calles como uno de los sin hogar. No lleves dinero, ninguna de tus posesiones ni ningún tipo de identificación. No intentes buscar trabajo ni buscar refugio en albergues para personas sin hogar. Tendrás que mendigar para comer, aconsejaron los guías. Con gran temor me puse ropa abrigada y sin decir una palabra a mi esposa ni a mi familia, salí de casa y me dirigí a la calle. Los primeros días sin hogar fueron los más difíciles para mí, ya que nunca antes había mendigado y sentí mucha hambre. Tenía frío por las noches y dormía en grandes contenedores de basura para mantenerme caliente. Finalmente, encontré un lugar dentro de la ciudad donde las personas sin hogar vivían en cajas y usaban mantas para tratar de mantenerse calientes. Al principio, esas personas me tenían miedo, pero finalmente se acostumbraron a mi presencia cuando se dieron cuenta de que no representaba ninguna amenaza. Mi estómago se había encogido por lo que necesitaba cada vez menos comida para sentirme saciado. Comencé a compartir con esas personas la poca comida que pude conseguir y finalmente respondieron de la misma manera. Viví entre personas de todas las edades y, a medida que me hice amigo de esas personas olvidadas, mi compasión por ellas y por la gente empezó a crecer. Solía creer que las personas sin hogar eran una especie cruel, violenta y normalmente drogadicta de otro planeta, pero después de haber pasado un tiempo viviendo en la calle, me di cuenta de lo equivocado que estaba. Descubrí que la mayoría de esas personas eran mansas, y que muchas de ellas habían sido víctimas de la violencia de otra persona. Una noche, se nos acercaron dos hombres blandiendo cuchillos, hombres que pretendían robarnos. Después de haber servido en el ejército, confiaba en mi capacidad para defenderme, y no estaba dispuesto a permitir que lastimaran a aquellos a quienes consideraba mi familia. Cuando di un paso adelante, no se me ocurrió por qué de repente huyeron hasta que me giré, y vi a mi familia reunida detrás de mí con armas modernas en alto y lista para pelear. Sin embargo, fue esa noche que tuve otro sueño lúcido y en el sueño vi cómo aparecía ante mí la silueta de una forma humana. Vi como pequeñas chispas de una hermosa luz brillante envolvían a ese ser, y vi la mayor concentración de esas chispas de luz donde los pies del ser hacían contacto con el suelo. Pregunté a los guías presentes en mi sueño qué era lo que estaba viendo. ¿Has aprendido a sentir compasión por otras personas?
Lo que ves ante ti es el intercambio de compasión y energía de amor entre la forma humana y el planeta, que en sí mismo es una entidad viviente. Ese intercambio de espíritu entre la forma humana y el otro formas de vida en el planeta es como lo pretendía el Creador, explicaron los guías. Mientras observaba el intercambio de energía, me di cuenta de que a través de nuestra acción amorosa y compasiva, estamos devolviendo al mundo la abundancia que el mundo nos otorga. Me di cuenta de que todo lo que había acumulado durante mi vida eran cosas que compraba para impresionar a otra persona, y que las usaba como un medio para elevar mi sentido de autoestima. Vivir sin esas cosas, vivir en la calle y tener que mendigar efectivamente disminuyó mi ego. Lo que fue sorprendente para mí fue que no extrañaba esas cosas en lo más mínimo, ni me sentía menos persona por no tenerlas. Es hora de volver a casa con tu esposa, para ayudarla a superar su sufrimiento. Considérala siempre con bondad y compasión, sin importar lo que ella diga, ya que su camino hacia la iluminación es muy diferente al tuyo. Tus palabras la transformarán, ya sea esa transformación ocurre en esta vida o en la otra, eventualmente la dejarás, y aunque ella al principio no entenderá por qué, eventualmente lo entenderá, porque el regalo que tú y yo le otorgamos siempre será recordado, explicó el guía. Me sentí invadido por la tristeza después de despertarme del sueño mientras pensaba en dejar a esas personas que se habían convertido en mi familia, y estaba muy preocupado por la seguridad de los niños en particular. Para mi antiguo yo, era absurdo que un hombre llorara, sin embargo, lloré cuando le expliqué a mi familia que tenía que irme. Regresé de mi ego con una mayor sensibilidad a las energías, por lo que pude sentir una oscuridad entre mi esposa y yo en ese momento de nuestro reencuentro. Encontré trabajo un par de semanas después de mi regreso, y pude ver que las cosas volvían a la normalidad, pero mi esposa, que alguna vez fue una persona amorosa, se había convertido en una persona enojada, amargada y a veces violenta, y con cada día que pasaba se volvía cada vez más. Era obvio para mí que nunca más volveríamos a ser lo que solíamos ser el uno para el otro, ni a atraernos el uno al otro como solíamos hacerlo. Por más difícil que fuera para mí aceptar a esa persona cambiada, y aceptar que nunca más volveríamos a experimentar esa sinergia que existía entre nosotros, decidí relacionarme con ella con paciencia y compasión, y especialmente en esos momentos de mayor inquietud. Una noche, mientras yacía borracha en la cama, escuché las voces de los guías que me instruían sobre cómo curar su cadera herida, pero me dijeron que tendría que tener fe para que la curación se llevara a cabo. Con mis manos en su cadera izquierda, me concentré en las voces de los guías durante horas, y durante ese tiempo mis manos se calentaron muchísimo, y pude sentir un intercambio de energía entre nosotros. Sabía que la imposición de manos la estaba curando y se me ocurrió, mientras intercambiábamos energía, que la curación misma era el regalo del que hablaban mis guías durante mi sueño lúcido. Mientras observaba a mi esposa a la mañana siguiente, me pareció como si hubiera ocurrido un milagro cuando noté que ella podía caminar sin cojear y sin dolor en la cadera. 2 semanas más tarde estaba en Phoenix para liquidar la herencia de un pariente que había fallecido, y me hice amigo de algunas personas del vecindario. Un día mientras caminaba con ellos, hablaban de una hermosa parte del desierto que no fue desarrollada por la falta de disponibilidad de agua. Fue en ese momento que comencé a recibir comunicaciones de mis guías, quienes me indicaban la ubicación de un río de agua subterráneo, en lo profundo de la tierra. ¿Qué harán con tal conocimiento?, preguntaron mis guías. Usaré el agua para destruir el desarrollo local, respondí. Aún no estás preparado para este regalo, ya que no debe usarse como herramienta de destrucción, y el desierto es un regalo del Creador para todos, explicaron los guías. Su explicación me recordó el reino de la compasión y la incondicionalidad. Amor que experimenté durante mi ego, y me hizo darme cuenta de que mi viaje de transformación aún no había terminado. Regresé a casa con una esposa enojada y amargada que encontraba placer en provocarme, pero a pesar de sus intentos, pude mantener mi compostura y resistir la tentación de responder de la misma manera. Fue durante ese tiempo que tuve otro sueño lúcido, y en ese sueño, escuché una voz femenina por primera vez. ¿Cuál es el regalo más grande que el Creador nos ha otorgado?, preguntó la voz. Necesitarás ese regalo para llegar a tu destino final, afirmó la voz. Después de reflexionar un poco, respondí a esa voz que el regalo más grande del Creador era el amor, y en ese momento me di cuenta de que nunca había experimentado el amor verdadero por una mujer. El mayor regalo del Creador es el amor, respondí. El amor no se trata de poseer, se trata de dejar fluir lo que es intrínseco a tu ser. No tengas miedo de dejar que el amor fluya desde y fluya libremente hacia ti, porque hay alguien que está esperando para compartir el dar y recibir de ti. Ese amor contigo, explicó la voz. Fui a acampar junto a un hermoso lago para estar solo por unos días. Una mañana, mientras comía una caja de cereales para el desayuno, el campamento se llenó de avispas. Tiré un poco del cereal al suelo de las avispas para que se lo comieran, pero no parecían interesadas.
Me sentí irritado por la presencia de las avispas y agitado porque no me dejarían en paz. A estas alturas ya deberías haber aprendido a tener paciencia, y el método para atraer la paz a tu vida. Quédate quieto y sin miedo mientras sostienes la comida en tu mano extendida, escuché decir una voz. Me tomó unos minutos reunir el coraje antes de extender lentamente una mano que sostenía una ofrenda de comida. Vi cómo las avispas aterrizaban en mi mano para comer el cereal y en ese momento sentí una gran paz llenar todo mi ser. Mientras las avispas cubrían cada parte de mi mano, sentí que su estado de paz estaba inspirado en mi paz. Ser pacífico mientras escuchaba las voces de mis guías y el zumbido de las avispas. Compartí cada comida con las avispas en ese viaje, y ni una sola vez me picaron, y cuando regresé a casa del viaje de campamento, regresé con una sensibilidad de espíritu aún mayor. Le conté a mi esposa lo sucedido, solo para que me dijeran una vez más que estaba loco, y fue en ese momento que los guías se apoderaron de todo mi ser para hablarle. Los guías le contaron sobre la curación de su cadera, y la curación de mi espíritu durante y desde la experiencia EGN, explicándole todo con una elocuencia que yo aún no poseía. Sentí que sus palabras la ablandaban y, sin embargo, no me habló durante algunos días. Desafortunadamente, la influencia de sus palabras duró poco, ya que ella retomó el papel de persona enojada y amargada al que yo me había acostumbrado. Una noche tuve un sueño en el que estaba en un mundo extraño, y en ese mundo extraño observaba un hermoso cielo azul. En ese mundo, observé los movimientos de esferas translúcidas de colores que flotaban alrededor, y algunas de esas esferas parecían fusionarse en grupos entre sí, mientras que otras simplemente migraban de un grupo a otro. Dentro de las esferas observé objetos esféricos más pequeños con conductos transparentes que sobresalían del interior de las mismas. Observé cómo chispas de energía viajaban a través de los conductos de cada objeto esférico como una corriente eléctrica. Era realmente un sitio hermoso para ver, pero no sabía lo que significaba. Mis guías me explicaron que estaba observando los grupos de pensamientos humanos, y que las esferas que se fusionaban eran procesos de pensamientos similares. Explicaron que los objetos esféricos más pequeños dentro de la esfera contenían los diferentes pensamientos de la vida actual, y las diminutas chispas de luz eran la energía que poníamos en estos pensamientos. Podía sentir la enfermedad emanando de algunos de los grupos, mientras que muchos otros contenían cantidades variables de amor y compasión, y recordé el poder creativo del pensamiento. Nos habíamos distanciado tanto que mi esposa y yo finalmente nos separamos y divorciamos. Mis guías me dijeron que usara mi corazón como guía, para ver quién es una persona por dentro e ignorar el exterior. Mi amor por esos guías ha crecido enormemente a lo largo de los años. Finalmente conocí a la mujer a la que realmente podía amar, y ella es una persona cuyo corazón rebosa amor y comprensión, compasión, gentileza y bondad. Mis guías vinieron a mí una noche en un sueño para decirme que era hora de escribir sobre mis experiencias, y fue al día siguiente cuando me despidieron del trabajo. Mi esposa me animó a escribir sobre mi experiencia y, si no fuera por su amor y apoyo, dudo que hubiera escrito sobre mi ego y todo lo que sucedió después. Desde mi ego me he sintonizado tanto con el espíritu que ya no puedo mirar televisión, leer el periódico ni escuchar la radio como solía hacerlo. No me he cerrado al mundo, sin embargo, la forma en que me relaciono con la vida y con el mundo es muy diferente de la forma en que me relacionaba con él antes de mi ego. Me causa un gran sufrimiento saber que la guerra, la muerte y la destrucción son causadas por la ira. Realmente creo que la paz y la curación del mundo comienzan con la curación de nuestros propios pensamientos, mediante el ejercicio de la compasión y la comprensión en lugar de la práctica del juicio, y mediante la práctica del perdón en lugar de la culpa. Cuando practicamos el amor a través de la acción amorosa, resulta obvio que todos somos uno. El universo fue creado por amor y todos somos parte de esa creación. De alguna manera hemos olvidado que dar amor es una bendición, y que lo que damos con amor nos es devuelto en abundancia. Esa es la lección que todos tenemos que aprender, y con eso necesitamos llenar el vacío en nuestras vidas. Sé en mi espíritu que todos aprenderemos estas lecciones, y luego todos seremos transformados y elevados a planos más elevados de existencia, y se nos darán dones aún mayores para compartir.